Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo programa de psicocrecimiento y tenemos el honor de tener a Rodrigo Mardones con nosotros. Rodrigo, yo le pregunté, ¿cómo te presento? Y él me dijo, un obrero de la psicología, como tú quieras decirlo, un gran amigo, el cual así lo es, pero a mí me gusta dar los honores en vida. Rodrigo es un gran exponente chileno de la psicología, director de CECIT. Adicionalmente ha sido docente durante muchos años a nivel nacional e internacional y para mí es un orgullo tenerlo aquí dialogando con nosotros en nuestro programa Psicocrecimiento. Bienvenido, querido Rodrigo. Muchas gracias. Eso de muchos años me hizo pensar en mi edad. Bueno, de eso vamos a conversar hoy día, ¿no? De la subjetividad del diálogo. Sí, claro. Sí, no tantos años, digamos, mejor, ¿o no? No, si son buenos años. Tengo que asumir que ya tengo 50, así que ya, está bien. Está Qué bueno. bien. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy es sobre el diálogo y la mente en la psicología de los tiempos de hoy. Así que, bueno, Así es. vamos a dar inicio. De partida, haciendo una pregunta clásica que hago yo al inicio, porque nos escucha mucha gente en nuestro programa de Spotify, en los podcasts y también en YouTube, y tiene que ver con el ser humano antes del psicólogo. Ujú, ¿Mm? Y ahí te ujú. quiero preguntar, Rodrigo Mardones, ¿cómo llega a la psicología? ¿Cómo se Es, cautivó por es, esta hermosa profesión? es un viaje muy entretenido porque primero llegué tarde a a la psicología, ¿no? Ya con 32 años. ¿Ah? Antes lo que ocurría en mi vida es que yo fui sacerdote de la Iglesia Católica, por Oh, lo tanto eso me ocupó más o menos unos 15, 16 años de mi vida, ¿no? Entré muy joven a estudiar para ser sacerdote y después ya a los 31 años abandoné el sacerdocio y estaba en eso, ¿no? En un contexto muy complejo además para quien dejaba el sacerdocio porque estaban siendo cada vez más públicos escándalos, ¿no? A nivel de vivencia de la sexualidad, ¿cierto? De sacerdotes y cosas por el estilo. Y por otro lado, habiendo estudiado dos ciencias que no tienen una utilidad a los ojos, ¿no? De lo que es hoy día comprender, ¿cierto? Los estudios universitarios. Yo había estudiado una licenciatura en filosofía y otra en teología católica. Entonces, ¿dónde encuentra uno trabajo con eso, no? Entonces, bueno, dejo el sacerdocio y me pongo a estudiar. O sea, y dije, bueno, tengo que estudiar algo que me permita de alguna forma, ¿cierto?, estar haciendo algo que quiero y además poder tener un ingreso. Y ahí entonces estaba recién apareciendo las universidades privadas que, a diferencia de las tradicionales, ofrecían una alternativa de estudiar una carrera pero de noche. mm. Y así llegué a la psicología, estudiando en horario vespertino, clases de lunes a viernes de 6:30 a 11 de la noche, Ujú. en Concepción, y me titulé de psicólogo. Ahora, claro, con todo el background de los estudios de filosofía, de humanidades, ¿no? De filosofía y teología, que me permitieron rápidamente entrar como en la dinámica de la psicología y llamar la atención. Yo siempre he dicho eso, o sea, yo debo mi carrera como docente, como investigador, a sujetos en específicos, ¿no? Y eso no me hace ningún problema en decirlo, aunque ellos a veces me dicen, Rodrigo, eso no lo debieras decir, pero yo le debo, ¿cierto?, lo que soy hoy día a psicólogos en específico, a un gran amigo Ramón Leo Fuente, que fue quien me conectó con la psicología sistémica, que es en la que trabajo, ¿no? Cuando era estudiante y estaba decepcionado de la psicología, y luego con Felipe García, que era un joven docente en ese momento, y yo un viejo estudiante, dentro de lo que es cierto el estándar de cuando uno estudia la carrera, y que me enseñó al final de la carrera, no en la práctica clínica, el modelo de terapia sistémica. Y más tarde, evidentemente, Bismarck Pinto, ¿cierto? Un gran amigo que partió este año a encontrarse con Dios, y son personas claves, ¿no? Dentro de eso, mi familia y mis hijos, mi pareja de ese momento, que también de alguna manera, ¿cierto?, me apoyó en los estudios. Entonces creo que lo que soy hoy día se lo debo a mucha gente, algunos de ellos por nombrar, ¿no? Qué interesante lo que acabas de manifestar y también qué honorable, porque
comparto completamente esa idea, ¿no? Si bien uno estudia psicología, aparte de que sabemos que tenemos que seguir estudiando, eh, están estos mentores, estas personas que llegan justamente a marcar ese camino del cual tú mismo mencionas que eres hoy. ¿Ah? Ujú. Hiciste acordar también de mis mentores y bueno, dentro de eso, en este mundo academicista también yo te considero una persona que me ha enseñado mucho en muy poco tiempo, así que también te lo agradezco. Así que muy feliz con eso. Qué interesante esta transición del aspecto más religioso a la psicología. Tenía ahí algo a favor que tenía que ver con la antropología, con la psicología, con todo lo que tenía que ver con la filosofía en sí misma como base también para la psicología. ¿Y, y cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fuiste ejerciendo? ¿Cómo lo Los, fuiste a ver, viviendo? los primeros años de psicólogo fueron en el contexto educativo. Mm. Es algo que también tengo que agradecer porque, o sea, era súper complejo, ¿no? Porque yo dejé de ser sacerdote en el pueblo donde nací y me crié. Entonces, después de haber hecho todos mis estudios en Santiago y mi trabajo más importante como cura en Santiago, el último año me envían a Lota, que es mi ciudad natal, y aquí decido dejar el sacerdocio. Por lo tanto, son las figuras no de pueblos chicos, ¿no? En donde eso no va acompañado ¿cierto? Sin la sorpresa, ¿cierto? Sin el comentar y todas esas cosas. Y Concepción es una ciudad chica también, entonces encontrar trabajo y estudiar al mismo tiempo no fue sencillo y ahí me acogieron dos personas que tenían una escuela, estaban partiendo en ese tiempo las escuelas de lenguaje. Estoy hablando de los años 2002, 2003, ¿no? Y empecé a trabajar en un cargo administrativo, lo que me permitió, ¿cierto?, acercarme al trastorno específico del lenguaje, que es lo que trabajan las escuelas de lenguaje en ese momento, ¿cierto? Y además estas personas tenían una escuela especial que se llamaba Centro de Estimulación Temprana, ¿no? Entonces llegaban niños que ¿cierto? Tenían la condición de una discapacidad grave, es decir, y desde un día de nacidos, ya es como el Wow. programa que ofrece la educación, no sé si todavía existirá, yo en eso ya perdí un poquito de vista el programa, ¿no? Entonces eso me conectó con la infancia, ¿cierto? O las infancias en condición de discapacidad grave. Y mientras trabajaba ahí estudiaba. Entonces cuando me titulo, entonces enseguida las dueñas de esos colegios me piden que siga ahí mismo trabajando, pero ahora en el papel de psicólogo. Entonces mi primer lugar de trabajo fue en escuelas de lenguaje. Es un trabajo que consistía bastante en la evaluación, más psicometría, ¿cierto? Pero además el poder abordar con los padres, madres y apoderados, ¿cierto? La situación de los niños. Más intenso fue especialmente en la escuela, ¿cierto?, en el centro de estimulación temprano, donde tuve que vincular un poquito con la discapacidad, con la figura de la Teletón, por ejemplo, pero también con fenómenos complejos, ¿no? Como por ejemplo padres que de alguna manera, ¿cierto?, nace un hijo que uno no espera que nazca, ¿cierto?, con una condición de discapacidad grave y que de alguna forma, ¿cierto?, experimentan un duelo, ¿cierto?, bastante, podríamos decir, emotivo, relacional. Es decir, mi hijo, mi hija, ¿cierto?, no va a cumplir probablemente ninguno de los sueños que yo tengo que fuimos ¿cierto?, desarrollando mientras está embarazado, ¿no? Entonces es como trabajar con eso, por ejemplo, cómo tratar de los padres, madres, ayudarles a salir rápidamente de ese estado de shock para poder, ¿cierto?, ayudarles a que estimulen lo antes posible, ¿cierto?, esos niños y niñas que llegaron en condición de discapacidad, porque sabemos que los primeros meses, ¿no?, son fundamentales, entonces hacen una gran diferencia. Mm. Después de encontrarme, por ejemplo, con la discapacidad asociada a pobreza, ¿no?, a personas empobrecidas gravemente y por lo tanto hay mucha negligencia, hay muchos fenómenos de abuso sexual, por ejemplo, con niños que no pueden expresarse, te das cuenta de que son desacreditados en sus expresiones porque, claro, poseen una condición grave, por ejemplo, de síndrome de Down, de discapacidad intelectual. Entonces también el fenómeno de abuso, ¿cierto?, sexual de esos niños, de esas infancias, no es un fenómeno extraño. Entonces tener que empezar a pesquisar esos elementos fue, por un lado, interesante.
Pero por otro lado, el límite de la profesión, ¿no? Porque en esa misma escuela de pronto era así como pide el programa, evaluaciones psicológicas de psicometría, y ahí yo me sentía pero tremendamente inútil y estúpido, ¿cierto? Yendo con un whisk a evaluar un niño o una niña que te decían, ya, es ella, y tú llegabas y un niño o una niña con parálisis cerebral, te das cuenta que casi no establece contacto ocular, entonces, pero ¿cómo vengo con esto? Es que lo pide el decreto. Ya, ok, era como el límite un poquito, ¿no? Y después, bueno, seguí en educación, de ahí me fui de esa escuela a trabajar en un colegio católico grande que tenía desde pre-kinder hasta cuarto medio, y ahí trabajé duramente con un cura muy joven y por lo tanto bastante visionario al respecto de el poder, ¿no? De la educación como colegio. Un colegio en Lota, particular subvencionado, que te aceptaba la misma, cierto, estudiante o condición social de los estudiantes. Lota es una ciudad que no tiene una diferencia marcada entre gente con dinero y no, ¿te das cuenta? Entonces, con él se hizo un buen trabajo, logré trabajar desde preescolar hasta cuarto medio, y este cura me permitió, de alguna forma, formar la educación vespertina en ese mismo colegio, y por lo tanto accedí a la educación de adultos. Entonces, mi inicio fue eso, ¿ya? En un contexto de la psicología en donde no existía mucho o no se conocía mucho la psicología educacional. Por lo tanto, los psicólogos en los colegios prácticamente hacíamos trabajo clínico, ¿no? Así como, ve este niño que anda con un problema, no sé, se murió su abuelo, esta chica está embarazada, hay que hacer algo. Entonces, uno hacía un trabajo más clínico que otra cosa. Este se porta mal, así que velo, por favor. Claro, claro, Sí. claro, claro. El déficit atencional, el problema de conducta grave, ¿te das cuenta? Esas cosas eran lo que llegaba bastante. Oye, qué potente en este caso la experiencia, porque cómo se te fue dando el camino, ¿no? Fuiste Mm, explorando distintas áreas y llegas a esta área un poquito más de la discapacidad. Y ahí dijiste algo bien interesante, ¿no? Que esta psicología tradicional eh, nos obligaba por decreto, como tú lo mismo lo mencionaste, o porque el mismo sistema lo pide, ujú, a hacer estas evaluaciones que eran absurdas, ¿era cierto? O sea, mm, realmente no teníamos que hacer estas evaluaciones del WIS, etcétera, etcétera. Y, y ahí es donde nos adentramos al tema también de hoy día, ¿no? La psicología de hoy. ¿Tú cómo ves mm. el cambio entre esa psicología cuando recién iniciaste a los tiempos de hoy? Donde efectivamente ya ha habido cambios, po. Y la palabra cambio es importante, ¿no? En los tiempos de Sí, hoy. claro. Y yo creo que ha sido un proceso que tiene como varias capas, ¿no? Yo creo que la primera capa es asumir de que, o sea, así, a ver, en conclusión, ¿no? Y luego las capas. Y la Mm, conclusión es que hoy día, ¿cierto? Tenemos una propuesta de psicología, ¿cierto? Muy diferente a los modelos clásicos de la psicología. Eso quiere decir, ¿cierto?, de que de partida ya las psicologías actuales no conciben la mente, ¿cierto?, o el fenómeno mental como lo exhibían, lo pensaban, perdón, los modelos clásicos en psicología. Esa es como la conclusión, pero tiene varias capas, ¿no? Es decir, eso significó primero un desencanto científico al respecto de la manera en que entendíamos la mente y cómo se procedía luego, por ejemplo, en la psicología clínica. ¿Ya? mm, Esa es la primera cuestión. ¿Cómo se concebía en los modelos clásicos? Muy, ¿cierto?, de la mano de, podríamos decir, una psicología acomplejada de mm. sí misma, ¿cierto?, como disciplina, queriendo validarse como una ciencia al estilo de las otras ciencias, por lo tanto, ¿cierto?, intentando fundamentarse mucho, mucho, mucho en baremos estadísticos, ¿cierto?, y cosas por el estilo, y que de alguna forma, ¿cierto?, a la hora de hablar del aparato mental, terminaban, para poder no hacer ciencia, segregándolo como experiencias individuales, ¿ya? Por lo tanto, y con mucha desconexión, ¿no?, al respecto del contexto. Y por lo tanto, ¿cierto?, cuando las psicologías clásicas se imaginan un ser humano, ¿cierto?, o piensan en la mente, se imaginan un individuo, ¿cierto? Eso es como la figura que está detrás, que vive procesos que pueden ser psicosexuales, ¿cierto?, de desarrollo cognitivo, de desarrollo psicosocial, te das cuenta, del aprendizaje, pero siempre está la figura de un individuo. Y el contexto más bien servía para explicar las anomalías, ¿no? Es decir, probablemente ese sujeto en una familia, por ejemplo, disfuncional,
¿cierto? Vamos a tener un sujeto disfuncional. Y eso era probablemente todo lo que se lograba en términos más, ¿cierto?, contextuales. Y eso. Esa situación de la psicología, en otra capa, ¿cierto?, responde también a un contexto sociohistórico, político y económico del momento. Es decir, nuestra disciplina nace en el periodo en que se establece, ¿cierto?, como paradigma social, político y económico el capitalismo, que el capitalismo rompe la tradición, ¿cierto?, de la cultura occidental de concebir los seres humanos en una codependencia con el colectivo, no con lo local. Si uno pudiera hacer un resumen burdo, ¿no?, así, pero fuerte, así como muy a grosso modo, ¿cierto?, el capitalismo termina haciendo que las personas se conciban a sí mismas como privadas, ¿ya? Sin ninguna codependencia ni relación, ¿cierto?, con el contexto donde viven. Y eso se nota hoy día, por ejemplo, en cómo nosotros somos chilenos, ¿no?, que uno de los países que ha de alguna forma cultivado más esta manera de ser, ¿cierto? Y por eso es que nosotros lo colectivo nos asusta, ¿no? Lo público le tenemos desconfianza. Intentamos privilegiar lo privado, ¿no? Es decir, muchas personas no llevan a sus hijos a un colegio público, lamentándose de no poder llevarlo a uno más exclusivo. Te das cuenta, más separado de lo social, del contexto. Si tenemos que elegir entre salud pública y salud privada, te das cuenta, la gente elige la salud privada, ¿no? Porque como que lo privado de verdad presenta mayor seguridad y eficiencia en el trabajo cuando sabemos y está probado que no. Pero es una manera de entenderlo. Esa psicología ha sido funcional a ese sistema. Y en este contexto también, cuando ya empieza la psicología un poquito más moderna o postmoderna, como se le podría denominar, también ocurría el fenómeno de las posguerras, ¿o no? Primera, Segunda Guerra Mundial, que también ahí aparece algo bien interesante, que tiene que ver con que nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, porque yo todavía ni siquiera nacía, que no todo tenía que ver con esa pulsión, ¿ah?, ese desarrollo psicosexual, como tú decías, y tampoco que estaba todo relacionado con el acondicionamiento, ¿no? El tema un poquito más actual, sino que empezaron a haber ciertas dificultades, como tú lo acabas de mencionar, de carácter un poquito más social, ¿o no? Empezaron la delincuencia a producirse sin necesidad. Adicionalmente también empezaron a aparecer estas crisis un poquito más existenciales y también estas dificultades que se conllevaron posguerra, ¿no? Entonces ahí es donde aparece, en este caso, la teoría un poquito más sistémica y se saca el foco un poquito de ahí, o la epistemología sistémica se podría decir, se saca el foco justamente desde el inconsciente y se saca el foco desde la conducta y nos damos cuenta que aparece la comunicación también como un eje principal o un actor principal, ¿o no? Que viene a ser también uno de los temas de conversación que tenemos hoy día y que tiene que ver con el diálogo. Rodrigo, ¿cómo crees que influye el diálogo en la mente, especialmente en el espacio terapéutico? Mira, o sea, yo creo que ahí, ¿cierto? A ver, lo voy a decir fuerte. Yo creo que el diálogo es la mente. Buena, súper. ¿Te das cuenta? O sea, porque fíjate, una herencia que hemos tenido de los modelos clásicos de la psicología es creer que la mente es un órgano. ¿Te das cuenta? Así como un órgano, como un riñón. Porque de alguna forma esas psicologías también tendieron a ser cerebrocéntricas, te das cuenta, es decir, esa mente además se ubica en el cerebro y quién pudiera negarlo, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de mi hija mayor, la Sofía, que en un momento yo llego a la casa y tendría 4 o 5 años y me dice, papá, mi cerebro me habló. ¿Te das cuenta? Porque nosotros percibimos que las ideas provienen desde la cabeza, ¿no? Entonces, como mi cerebro me habló, ese diálogo interno, ¿no? Estoy pensando, en el fondo eso es lo que decía, ¿no? Y entonces por eso que se pensaba en la mente como un órgano, pero a la fecha, siempre digo esto en clase como con cierta ironía, en la mesa de autopsia todavía no aparece una mente, ¿te das cuenta? Ni una personalidad. Entonces cuando uno empieza a observar, ¿cierto? Y aquí esta cuestión, la mente, ¿cierto? Probablemente es ese espacio en el que nosotros elaboramos palabras, ¿no? Conversaciones, desde las más sencillas y cotidianas como decir mamá, ¿cierto? Hasta las más complejas, ¿no? Como, no sé,
elaborar, ¿cierto? Una fórmula matemática. Son todos lenguajes, te das cuenta, las matemáticas, la física, la biología, la palabra. Es decir, está la mente en nuestra capacidad para traducir nuestras experiencias prelingüísticas en una conversación. Y de pronto eso lo experimentamos, por ejemplo, ante situaciones en donde estamos sintiendo, percibiendo, ¿cierto? Una experiencia compleja, ¿no? Por ejemplo, no sé, te dan una noticia que es triste al mismo tiempo, pero te alegra a la vez, ¿ya? Y uno queda, ¿cierto? Así como bailando entre emociones, ¿no? Y no sabe, y uno siente la dificultad para poner en palabras esa experiencia. ¿Te das cuenta? Entonces, yo a mi modo de ver, ¿cierto? Pero también leyendo, ¿no? Gente que ha ido como avanzando en esto, como los filósofos, ¿no? Paul Ricoeur, Derrida, Nietzsche, Wittgenstein y otros más, ¿cierto? Que están rajuñando esa idea, ¿cierto? Y de la mano de otros psicólogos que han trabajado el tema, no sé, estoy pensando en Archiero, por ejemplo, que de alguna forma se metió en la identidad narrativa. Yo me atrevo a llevarlo un paso más adelante y yo digo, la mente, ¿cierto? Eso que llamamos mente es nuestra capacidad de dialogar. No existe la mente si no es en la interacción. Y claro, la interacción más chiquitita es la de uno mismo, ¿no? Cuando uno piensa, lo que uno hace es hablar con uno mismo. Y uno habla de sensaciones, uno habla de ideas, uno habla de molestias, ¿no? Oye, me duele la espalda, cosas por el estilo. Entonces, te das cuenta, yo creo que eso es, y por lo tanto, me parece a mí que eso, cuando uno lo empieza a mirar así, entonces tiene ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cuál es la calidad de nuestros diálogos con nosotros mismos y con los demás? Siendo que la persona con la cual más dialogamos es con nosotros mismos. ¿Cuál es la calidad o cómo estamos dialogando con nosotros? Claro, y probablemente muchos de los diálogos que tenemos con nosotros tienen una base también en nuestras primeras experiencias. O sea, si tú suprimes, ¿cierto?, el lenguaje y la comunicación de un ser humano, pierde todo. ¿Te das cuenta? O sea, a nosotros alguien nos dijo, fíjate, primero nos incorpora en un idioma, ¿no? Es decir, las personas que estén escuchando esto, probablemente todos provienen, ¿cierto?, como su lengua materna, el español, ¿no? Y llegamos al mundo y alguien nos fue instalando palabras. Pues yo siempre cito el ejemplo de la Matilde, mi segunda hija, que es la más chiquitita, va a cumplir 5 años en mayo, y ella cuando empezó a comer, ¿te das cuenta? Y en la medida en que avanzaba, no sé, pues sus disgustos eran onomatopeyas. La onomatopeya es el sonido de algo que yo quiero dar. Para decir auto, papú, ¿cierto? O pum pum, o el perro que decimos wow, esas palabras son onomatopeyas, imitan el sonido, ¿cierto? Del objeto que yo quiero referirme. Entonces ella hacía cosas como, y sacaba la lengua, hacía. Entonces yo tuve que empezar a enseñarle, fíjate, es súper complejo porque es que un ser humano, ¿cierto?, que está en el mundo del lenguaje, incorpora a otro. Y ya, por ejemplo, es decirle, es cierto, no se hace así. Se dice, no me gusta. ¿Te das cuenta? Y ahora esa experiencia del disgusto tiene palabras, no me gusta. Y más adelante probablemente ella se lo de comida y me dice, papá, no me fusta. Y digo, no es no me fusta, es no me gusta. Ella, ¿cierto? Y todos nuestros hijos e hijas, ¿cierto?, que están en esa situación, aprendieron que nosotros somos sus papás a partir de la conversación, del lenguaje. Papá, mamá, y compiten, ¿no? Y uno compite, ¿cierto?, ¿quién dice primero, si papá o mamá? Entonces nos alegramos los papás cuando dicen, ¿viste? Dice papá, dice mamá. Ya, pero así le fuimos poniendo siempre las palabras al mundo y le dijimos a nuestros hijos, hija, tráigame, ¿cierto?, pásame el lápiz rojo. Entonces toma el lápiz verde. Y dice, no, es que está al lado, el rojo. Y empezamos a incorporar por la palabra el concepto color, y cuando aprendimos eso empezamos a mirar los colores, y así hasta ingresar al mundo letrado, ¿no? Y lo que nos pasa a todos los que aprendemos a leer cuando estamos chicos, que andamos leyendo todos los letreros. Coca-Cola. Mamá, dice Coca-Cola. Y después ya se aprendió, ¿cierto?, gestálticamente, ¿no?, la figura, y por eso que se pueden hacer letreros divertidos como que en vez de diga Coca-Cola, diga Comacaca. Entonces, ¿te das cuenta? Para mí la mente es
nuestra identidad narrativa. Mm. Recordamos los diálogos que nos instalaron en la infancia. No, eso no se hace, las niñas se sientan con las piernas juntas, te das cuenta, los hombres no lloran, Mm. y cosas por el estilo, que después en el mundo adulto aparecen. Hoy día escribí un cuentito de autoficción, que es uno de mis hobbies pequeñito, que tenía que ver justamente con la experiencia que vivió una consultante, teniendo un muy buen progreso en su desarrollo personal y profesional. Ella llega a consulta a buscar el trauma o a trabajar el trauma, específicamente por el sistema machista instaurado por la vida del Ujú, padre, donde le dice a ujú, ella que las mujeres no pueden hacer absolutamente nada y que en el fondo eh, tienen que estar en la casa haciendo los quehaceres. Y la paradoja es que ella era profesional y aparte tenía su propio negocio y su propio emprendimiento y tenía su propio hijo. ujú. Y dentro del mismo diálogo, claro, yo que vengo de manera externa, siendo obviamente psicoterapeuta, lo observo, se lo reflejo, se lo hago ver, y recién ahí se dio cuenta que efectivamente ya lo había logrado, que había logrado Ujú, justamente lo contrario. Entonces, ujú. ahí viene un patrón bien, bien interesante. Ahora, no quiero dejar de no resumir lo que tú mencionaste, con estas experiencias en las primeras infancias y cómo llegamos, ¿no? Como lo dice el existencialismo de cierta manera, ¿no? Llegamos Ujú, arrojados ujú, ujú. y de ahí vamos construyendo a través del lenguaje. Entonces, si del lenguaje estructuramos ciertas anomalías o ciertas dificultades o ciertas cosas que se van creando en nuestro esquema cognitivo, en nuestras experiencias, en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿será el diálogo también la puerta de entrada para reestructurar todo eso? O sea, yo creo que eso ha quedado demostrado en tratamientos con situaciones no mentales que llamamos, ¿cierto?, con rótulos diagnósticos, por ejemplo, todo lo que se ha logrado a través del trabajo con personas con trastorno limítrofe de la personalidad, por ejemplo, en donde el diálogo, la mentalización, ¿cierto?, ha ido provocando que se autoobserven, ¿cierto?, y puedan de alguna manera hacer elecciones de lo que quieren vivir, ¿cierto?, en lo inmediato. Entonces, yo creo que eso ya está demostrado en investigaciones hace rato, ¿no? Que todo lo que, ¿cierto?, remite con fármacos, desde lo que es, ¿cierto?, el aporte de la psiquiatría, remite también con la palabra. Entonces, es como eso, ¿no? Ahora, siempre, evidentemente, está la experiencia orgánica, ¿no? O sea, nosotros no tenemos mente, nosotros somos mente y no tenemos cuerpo, nosotros somos cuerpo y es una integración, ¿cierto? Que solo se distingue o se puede, ¿cierto?, disociar en las palabras, ¿no? Pero en concreto, ¿cierto? La persona que pierde, por ejemplo, una parte de su cuerpo, una extremidad, evidentemente esa experiencia mental va a cambiar, porque ahora tengo que organizar el mundo con una mano nomás. Y me van a pasar cosas, ¿no? Desde que voy a tener que contar la historia de cómo perdí la mano, ¿cierto? Hasta las cosas que no puedo hacer porque tengo una sola mano, en donde tengo que empezar a pedir ayuda, ¿te das cuenta? Y no es que perdí una parte de mi cuerpo, perdí una parte de mi ser. Y evidentemente eso va a generar una alteración también en la experiencia mental. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La experiencia mental o lo que llamamos conciencia, para mí, en lo personal, ¿cierto? Pasa por el lenguaje. No hay mente fuera de ello. Y eso incorpora efectivamente también la comunicación, ¿no? Es decir, Mm. en su amplitud, como lo planteó Václavic, ¿no? En sus axiomas de la comunicación, ¿cierto? Para mí ese es el camino. Y en general en la terapia, ¿cierto? Lo abordo desde ahí, ya en conversaciones, ¿cierto? Que tienen una intencionalidad, que la persona se escucha a sí misma, ¿cierto? Y los trabajos más aplicados, como en la línea, ¿cierto?, de la prevención, en general, siempre cuando tengo que hablar con infancias y cosas por el estilo, yo le digo a los papás, mira, papás, mamás, los hijos necesitan sus, es cierto, resolver sus necesidades materiales, nosotros tenemos que proveer alimento, abrigo, también evidentemente cuidado, cariño, ¿cierto? Pero además los niños y niñas necesitan buenos relatos de sí mismos. Necesitan que nos expresemos con ellos con amor, pero además que tengan buenos relatos al niño o a la niña que desde chico le subrayamos sus errores y le decimos que es tonto, te das cuenta que no puede, que qué le pasa,
¿cierto? Y omitimos los elogios, va a ser un adulto que cuando tenga que tomar decisiones probablemente va a experimentar una tremenda ansiedad porque en su historia, ¿cierto? Relacional, pero lo que quedó en sus diálogos mentales es que es tonto. Te das cuenta que se equivoca. Entonces fíjate, los niños, niñas, adolescentes, necesitan buenos relatos así. En vez de decir que es tonto, que persista, ¿no? Que inténtalo de nuevo, vamos, ¿no? En vez de decir te equivocaste, ya, ve por nuevos errores, ¿cierto? O aprende de tus errores, tú puedes aprender y puedes hacerlo bien. Te das cuenta cuando de pronto los papás, mamás contamos historias de nuestros hijos, elegir las historias que los dejan bien, elogiar cuando hacen las cosas bien. Hay papás que un niño o niña se saca una buena calificación en la escuela, te das cuenta y le dicen, bueno, con tu deber no vas a cumplir. Eso es estúpido, eso es realmente estúpido. ¿Te das cuenta? Hay que elogiar, hay que decir, lo hiciste bien. ¿Te das cuenta? Eso. Te escucho y se me vienen muchas cosas a la cabeza. Voy a tratar de ordenarla y también para acoplarla en el tiempo. Cuando conversamos con Rodrigo es bien nutritivo, entonces hay que sacarle provecho a esta gran persona que tenemos acá. Lo primero, destacar obviamente lo que menciona Václavic con el tema de la teoría de la comunicación y los axiomas, ¿cierto? O sea, no existe la no comunicación y todo eso, pero también destacar cómo lo unes tú a través de esta narrativa de vida, ¿no? Cómo vamos narrándonos la vida, cómo vamos construyendo nuestras propias narraciones de vida, que muchas veces lo vemos en la terapia nosotros, o sea, desestructuramos esas construcciones, como lo dice la misma terapia narrativa, y vamos construyendo nuevas construcciones o reestructuramos o resignificamos las que ya están. Ahí también mencionaba hay algo bien interesante que se me vino a la mente, esta famosa pirámide de Maslow, ¿no? Con este tema de proveer, satisfacer estas necesidades básicas, pero también yendo ojalá hacia la cúspide de la autorrealización, ¿o no? De fomentar a estos niños, niñas, adolescentes para tratar de que lleguen a esa autorrealización y para llegar allá a satisfacer esas necesidades básicas no alcanza. Necesitamos justamente ese elogio. Y ahí tú nombras a uno de tus grandes amigos y uno de los referentes que has tenido y que por suerte lo he conocido gracias a ti y obviamente a sus trabajos, que es Bismarck, y que él mencionaba este tema del amor y la reciprocidad como un eje principal, ¿o no? Que tiene que ver con ser recíproco, con dar las gracias, con elogiar al otro y el otro que también te elogia, ¿no? Entonces, bien interesante lo que tú mencionas, porque así vamos construyendo nuestra narrativa de vida. O sea, y si uno se pone a mirar, ¿cierto? Un poquito con mayor rigurosidad el tema, entonces ahí uno entiende que la mente, ¿cierto? Como la hemos descrito, ¿cierto? No es la mente es una construcción social en cada uno de los individuos. ¿Te das cuenta? Es una construcción social que, claro, que es tentadora, ¿no? Porque la experimentamos como individual y subjetiva, ¿cierto? Y muchas veces en esta idea, ¿no? De que estamos totalmente desconectados, el resto se nos ocurre pronto decir, a mí se me ocurrió esta idea. Muy probablemente esa idea se te ocurre gracias en el contexto en el que te encuentras, ¿no? Es decir, las mentes de las personas, ¿cierto? Que vivimos en Chile debe ser muy diferente de alguien que vive, por ejemplo, en un país o en una región en contexto bélico. ¿Te das cuenta? Pensar, por ejemplo, todo lo que ha sido la experiencia de los países, ¿cierto? Árabes que han estado permanentemente en guerra, ¿cierto? O con conflictos internos. Esas experiencias mentales están muy asociadas a su contexto y por eso que son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Eso es lo que, claro, vamos llamando cultura en algún momento, ¿no? Pero si uno lo quiere llevar también a la situación como la mente, a la mirada, ¿cierto? De la psicología, son mentes distintas, ¿sabes? Entonces, la experiencia, ¿cierto? Mental es una construcción social. Alguien nos puso un nombre, alguien nos fue nombrando lo externo, alguien nos dijo que lo que sentíamos tenía una palabra, vergüenza, rabia, tristeza, ¿te das cuenta? Y sobre todo eso, luego nosotros decimos, bueno, somos individuos separados, o sea, eso es imposible, no se puede hacer eso. Oye, mencionando esto del construccionismo, de cómo se va construyendo esto socialmente, y ahí también mencionaste la subjetividad que es propio del constructivismo, ¿cierto? Y ahí parte la diferencia entre la psicología de hoy con la psicología clásica que mencionaba, ¿o no? Que no, en este caso no a un individuo de manera
sola, sino que incluimos en este caso su subjetividad o intersubjetividad Ujú. en un constructo social o participando dentro de este constructo. Dentro de esta experiencia que tú has tenido a nivel de docente, de profesional, ¿cómo crees tú que se va digiriendo esto a nivel de lo académico, ¿no? Porque todavía se nos sigue enseñando mucho lo clásico, ¿no? Y de Mm. repente aparece en este caso estas epistemologías constructivistas, desde el construccionismo, la sistémica en general, teorías como la teoría de la comunicación, la cibernética primer y segundo orden. ¿Cómo se digiere eso tú que estás en el mundo educacional por los profesionales que están recién saliendo? Mira, yo creo que hay en mi análisis, claro, hay varias variables, pero voy a ir a dos, ¿no? Que me parece que son tal vez las que uno puede observar con mayor, cierto, claridad. Yo creo que la primera cuestión es no olvidarnos de que Chile y el modelo económico que tiene de la educación lo plantea como un producto que se compra. Mm. No, nos guste o no, ¿cierto? A mí no me gusta, pero bueno, es un producto, es un bien de consumo. Y como tal, ¿cierto? Las universidades, y eso a mi manera de ver no exime a las universidades tradicionales, han entendido bien que venden un producto que se llama carrera X, ¿te das cuenta? Mm. Y dentro de las carreras, ¿no? Probablemente las carreras humanistas son las más baratas para una institución. Es decir, ¿qué necesitas tú para formar un psicólogo, un periodista, un antropólogo, un filósofo? Necesitas una sala, sillas y alguien que hable. A ver, no requerimos motores, no requerimos salas de procedimientos, no, nada. O sea, a lo más una sala espejo para cuando uno aprende a hacer terapia, que es muy barata, ¿no? Una sala partida en la mitad con un espejo unidireccional y se acabó. Oye, ¿Ya? qué interesante eso, qué análisis, nunca lo había visto de esa manera. Qué bueno. claro, entonces, Sentido. entonces, eso es lo primero, es un negocio. En ese negocio eh, tiene que ser percibido también como producto por quienes lo compran. Porque Mm. si no, no lo comprarían, ¿no? Entonces muchas veces, ¿cierto? En la experiencia de la docencia, ¿cierto? Los estudiantes llegan, ¿cierto? Que vienen, además, son sujetos que vienen de la estafa de la educación obligatoria en Chile, ¿no? Es decir, educación básica y media, ¿cierto? Chile es una estafa, ¿no? Para los estudiantes. Se les enseña ciencias que ya no se aplican, se les enseñan epistemologías que están, ¿cierto?, fuera de contexto, en donde los que le han enseñado también, ¿cierto?, no se han dado cuenta de eso, ¿no? Entonces es una gran cadena. Entonces llegan a la carrera, ¿cierto? Y la universidad no va a invertir dinero, ¿cierto?, en presentar una malla curricular de la psicología que tenga que ver con la psicología actual. Se sigue enseñando largas horas de Freud, largas horas de teoría de la personalidad y cosas que respondían a un contexto, que no son actualizadas, que hoy día están descontinuadas, que no tienen un aporte a la cultura actual. O sea, nosotros tenemos en los países, ¿no?, que de alguna forma llevan la delantera en esto, psicólogos trabajando en las redes sociales para hacerlas todavía más atractivas. Para eso vean El dilema de las redes sociales, un documental de Netflix, ¿cierto? En donde hay un tipo que te dice, nuestra misión es llegar a tu tronco cerebral. ¿Te das cuenta? En la producción de imagen, en la elaboración de textos, de cómo se ponen, ¿cierto?, la música, en cómo te vamos a sembrar una idea. Hay psicología trabajando en los algoritmos de las redes sociales, en donde te atrapas en un mundo, ¿cierto?, que solo te presenta el algoritmo a partir de tus preferencias. Entonces, ¿te das cuenta? Eso no tiene cabida en la universidad. O sea, no hay quien lo enseñe. El segundo elemento, ¿cierto?, tiene que ver con la academia, ¿no? Es decir, quienes hacemos parte de los procesos académicos, ¿cierto? Es decir, desde la docencia más sencilla hasta quienes están, ¿cierto?, en quienes toman decisiones en los currículums, en donde detrás de ello, ¿cierto?, generalmente hay un gran deseo de poder. Yo dejé la docencia universitaria, puede ser por una de las razones, ¿no? Porque la docencia te da poder. ¿Ah? Es decir, yo puedo decidir quién pasa una asignatura y quién no. ¿Te das cuenta cómo puedo vehicular eso o no? Y ante esa figura, ¿cierto? Tú tienes la academia que no es capaz de reconocer, por ejemplo, que está descontinuada. Tienes muchas veces docentes jóvenes con prácticas que son de abuso de poder, entrar a la sala y ponerle la llave a la puerta porque ya llegó el docente. ¿Te das cuenta? Ofender a los estudiantes. Muchas veces, ¿cierto?
no conocer un contenido y enseñarlo con el argumento de que si él lo enseña es real, ¿te das cuenta? Entonces ahí hay un espacio que de verdad es complejo y con esto, no sé, cierro la idea, ¿no? Por eso que centros como en el que estoy yo, ¿no? Que fundé con Felipe García, CESIS, ¿cierto? Pero otros más, ¿no? ADIPA, Palermo, ¿cierto? Y otros tantos centros van logrando tener, ¿cierto? Un aporte que los profesionales consideran más significativo, ¿cierto? Porque, claro, están teniendo docentes que probablemente dejaron hace rato la universidad, que están en el trabajo de investigación y ofrecen un espacio de capacitación y formación mucho mejor, ¿cierto? Más actualizado de lo que las universidades te pueden ofrecer. Mm. Probablemente se eximen de esto las universidades tradicionales grandes, ¿no? La Católica, la Chile, pero tengo varios reparos al respecto de algunos programas que ellos ofrecen. No sé, hay gente vendiendo mindfulness, por ejemplo, en las universidades tradicionales y no han hecho una reflexión acerca de qué están vendiendo, por ejemplo, una pseudociencia, ¿cierto? O una práctica o una estrategia terapéutica que se intenta vender como una terapia, ¿te das cuenta? No, no, entonces pasan esas cosas y yo creo que ahí Sí, un hay punto de... hay un Sí, gran debate y yo creo que ahí está el siguiente tema, ¿no? La educación, ahí ujú, tenemos un tema para otro capítulo. sí, Es claro. bien interesante cómo nos introducimos en esto y cómo se interrelaciona con lo que mencionabas el delante, ¿no? Lo hiciste con los niños, niñas y adolescentes, pero también yo creo que es súper importante comprenderlo desde la lógica del adulto, ¿no? Del profesional que también se va formando, Ujú, donde caemos, así como caemos en una cultura, en un país, también caemos eso en un modelo de ujú, universidad, etcétera. Ahí ujú, también yo lo menciono, de repente es súper importante esto y es algo bien mío, o sea, hacías mención al delante al modelo capitalista, ujú, donde caemos, donde estamos, y de repente, claro, queremos otra visión, queremos instaurar y estamos trabajando en ello, ¿cierto? Se trabaja, se va buscando algo un poquito más social, más humano, pero aún así las raíces están. ¿Cómo sobrevives en eso? ¿Cómo puedes sobrevivir frente a este modelo universitario? Porque hay que llevar, como lo que tú dijiste tú, ¿no? Tenemos que llevar el sustento al hogar. Que ujú, es difícil cómo ir acoplándose. ¿Y ahí cómo funciona la ujú. mente? ¿Ah? ¿Cómo crees tú que pasa? ¿Qué pasa ahí en la mente? Mira, yo lo que creo es que, bueno, primero en lo personal, ¿no? Porque creo que esa es la primera cuestión, es como cómo hacer comunidad, cómo hacer Mm. colectivos, ¿no? Yo creo que esa es la primera cuestión. En lo personal, por ejemplo, con García, mi colega y amigo que fundamos CESIS, dijimos, bueno, CESIS no es una plataforma comercial, Mm. queremos que sea una comunidad, ¿cierto? Queremos que la gente que tal vez, claro, compra productos nuestros como cursos, diplomados, sienta que hace parte de algo más grande y por eso es que hay mucha actividad gratuita de parte nuestra, es decir, que está lejos de la búsqueda, ¿cierto?, del lucro, en donde esas actividades gratuitas nosotros promovemos que de alguna forma, ¿cierto?, se ayude a comprender el ser humano en una perspectiva, ¿cierto?, comunitaria, ¿te das cuenta? Y por lo tanto buscamos temas de actualidad, pero también gente que, ¿cierto?, a la hora de hacer relatoría o curso, pueda de alguna forma, ¿cierto?, propender a esta mirada, ¿no? Hacemos mucho trabajo gratuito, ¿ya? De terapia, por ejemplo, yo mis trabajos clínicos a veces ni me acuerdo de cobrar, para mí no pasa por ahí, ¿ya? Eh, pero también, pero también es coherente con el voluntariado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una figura del voluntariado que se sostiene en la generosidad de colegas que gratis, ¿no? Trabajan en el voluntariado CESIS para atender desde que partió la pandemia, cierto, contingencia hasta hoy día, que es el tema de los incendios, ¿no? En la región del Biobío y la Araucanía. Entonces yo creo que esa es la primera cuestión. Segundo, si uno tuviera que decir, mira, cómo extender esto, ¿cierto?, a más personas, yo generalmente a mis estudiantes o a la gente que comparto una sala, ¿no?, les digo, mira, la psicología está en la conversación con el almacenero. La psicología está en que cuando vas en la locomoción colectiva, ¿cierto?, te fijes que va escuchando la gente, ¿cierto? Si puedes conversar, conversa, te das cuenta, hay que ver, no sé, la doctora Polo, hay que ver, ¿cierto?, Pasión de Gavilanes, alguna serie en Netflix, hay que estar conectados, no podemos pensar hoy día psicólogos y psicólogas que están todo el Desconectados. tiempo leyendo papers, que están totalmente desconectados. En Mm. el caso, ¿cierto?, de los profesionales que trabajan en programas de gobierno, hay que ir a la dupla psicosocial, hay que hacerla, hay que hacerla en serio. Eso no significa, ¿cierto?,
que uno pueda compartir con el otro, ¿cierto? Lo que uno piensa al respecto de una situación o caso, ¿cierto? Hay que hacer parte de los equipos multiprofesionales porque es el colectivo, probablemente lo más revolucionario ante un sistema, ¿cierto? Que te dice que tienes que trabajar de manera privada, ser de manera privada y todo lo demás. Entonces yo creo que esa es la primera cuestión. Es difícil porque el otro se ha presentado siempre desde que estamos en este modelo, ¿no? Como una amenaza, como alguien que te puede arrebatar algo, que te puede quitar el cargo, el puesto, cosas por el estilo. Y ahí viene la resistencia al cambio, ¿no? Del mismo sistema también. Y es complejo porque efectivamente tienen que generarse estos cambios, tenemos que ir generándolo y también como profesionales también llegar a esas duplas psicosociales, llegar también, ojo, a otros profesionales, el tema multidisciplinario, también el contexto influye muchísimo y yo creo que eso hace que la psicología de hoy día sea más comunitaria, se podría decir. Yo creo que se unen todas, la psicología clínica, la parte educativa, la parte comunitaria, en esta construcción social, ¿o no? Especialmente de la mente y de la mente también colectiva, de cierta forma. Claro, o sea, yo creo que si hay un verbo que creo que le hace falta a la psicología es el verbo cuidar. ¿Te das cuenta? Para cuidar es gratis. Siempre hay una buena excusa para no cuidar. Y yo creo que cuidar es algo que nos hace falta, ¿no? Comprender la psicología desde ahí, desde el cuidado del otro y el cuidado de lo que es nuestro, ¿cierto? Porque fíjate, somos buenos para hablar de curar, ya, de mejorar, de curar, de despatologizar, pero lo decimos no en términos negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar verbos que sean propositivos? Y yo creo que respetar, cuidar al otro, ¿cierto? Cuidar el espacio común, eso ya es revolucionario. Creo que eso es importante, ¿no? Si los profesores de cada colegio pensaran en que sí, ellos educan, pero también cuidan, ¿te das cuenta? Sería diferente la experiencia educativa. Si los que estamos no trabajando con las infancias que han sido de alguna forma dañadas, maltratadas, y en vez de pensar en la reparación, pensamos en el cuidado, ¿te das cuenta? Sería muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que cuidar es lo que nos hace humanos, porque no tiene ninguna justificación. ¿En qué justificación lógica yo fundamento el que, cierto, voy a cuidar a un niño que no es mi hijo? Eso es lo que nos hace humano, el poder de alguna forma salir de alguna forma. Acuérdate esa historia que circula por internet de la Margaret Mead, ¿cierto? Que le preguntan cuál es el primer indicio, ¿cierto?, de civilización humana, y ella dice un hueso roto reparado. Dicen así, pero ¿por qué un hueso roto reparado? Bueno, porque alguien cuidó a esa persona, ¿no? Ahí comenzó, ¿cierto?, nuestro concepto de civilización. Y yo creo que en Chile nos hace falta bastante eso, cuidarnos. Y me gusta mucho, le encuentro todo el sentido y se me venía a la cabeza también la palabra guiar también, ¿o no? Que de repente necesitamos esas guías, ¿o no? Que nos vayan guiando es difícil. Hablando del ciclo vital, entre comillas, del ser humano, el ciclo vital de la pareja, el ciclo vital que está ahí tan en boga y que de repente aparecen estas cosas normativas, estas crisis normativas, como se les denomina, y las no normativas, como por ejemplo lo que está pasando hoy día en el sur. ¿Quién nos guía? Necesitamos ahí una guía que nos vaya ayudando, como tú mismo dijiste al principio, y que le encontré todo el sentido, donde hiciste el reconocimiento a estas personas que de cierta manera igual te fueron guiando, ¿no? Y también la opción tuya que tú decidiste decir que sí, y este es mi camino. Entonces, claro, está el cuidado y lo encuentro maravilloso, creo que falta mucho de eso, y a la vez, sumado e integrado, que tenemos que ir guiando, que prácticamente son los roles que necesitamos, ¿no? Que cumplen los padres, que cumplen los educadores, que cumplimos en general, y falta mucho de eso. Para ir cerrando, Rodrigo, ha sido una charla maravillosa. Me gusta diálogo, mente y la psicología de hoy. Yo sé que la metáfora es un tema bien importante, bien interesante para ti. Tu experiencia, Rodrigo tiene unas charlas bien interesantes, búsquenlas, vean, vayan también a Ceci. Y te quiero hacer la pregunta, ¿cómo sería metafóricamente o cómo hablarías metafóricamente? Sé que ya lo has dicho de manera individual, pero el diálogo, la mente y la psicología de hoy.
cómo poder resolver esos tres conceptos? Sí, cómo integrarlo Wow. metafóricamente. Sí, Ah, te la puse difícil. sí, sí, está difícil, está difícil, está difícil. Yo creo que historias. Bueno, O sea, fíjate, me encantó. eso lo dijo, y no lo dijo ni un psicólogo, ni un filósofo. La frase que te voy a decir la dijo Guillermo del Toro, cineasta. Y la frase dice algo así como, somos historias que nos contamos a nosotros mismos y que día a día salimos para que esas historias continúen. Entonces, sí, pues somos historias. Cuando nos encontramos con otro, le contamos la historia de quiénes somos, en versiones diferentes, ¿no? Así como, ya uno se cuenta en el mundo académico, quién eres tú? Bueno, yo soy psicólogo, magíster en tanto, doctorado en esto, otro, bla, bla, bla. Ya vale, uno no le dice, mira, yo soy el hijo del nanito con mi mamá. Ah, pero tenemos historias, po, tenemos historias, ¿no? Y yo creo, somos historias. Y yo creo que eso es la metáfora que mejor resume a mi manera de ver hoy día. Me encantó, me gustó mucho, de verdad, súper, súper bien. Mira, qué bueno lo que salió ahí, qué buena pregunta y qué buena respuesta. Siento que la psicología de hoy justamente, y tengo el privilegio de estar acá trabajando y ser un psicólogo un poquito más posmoderno, tenemos esto, imagínate la digitalidad, Uh-huh, la gente que nos está viendo, ¿ah? Nos ven en uh-huh, los lugares, ¿ah? Y eso da una gran ventaja y creo que tenemos que utilizarlo, ¿no? Tenemos que utilizar la digitalidad, tenemos que aprovechar las oportunidades para llegar a más gente, para hacer comunidad y sobre todo para que la gente también vaya aprendiendo y se vaya guiando y también se vaya cuidando y autocuidando. uh-huh, ¿Ah? uh-huh. La metáfora Sí, que acabas de decir es súper poderosa porque nos invita justamente a ver nuestra historia y cómo las vamos contando nosotros mismos, ¿no? uh-huh. Así que te lo agradezco. Muchas, muchas gracias, querida comunidad. Bueno, Rodrigo Mardones, toda su experiencia, su No, yo te conocimiento quiero y su decir, humildad. ahí, sí, y gracias a ti ha sido de las cosas lindas que me ha regalado el 2022, la amistad contigo, sí, nos conocimos en el 2022, Sí, ¿cierto? Y hemos construido una amistad muy bonita, muy colaborativa, y es así como de los regalos del 2022 que puedo contar, ¿cierto? Y que pasaron para el 2023 y seguirá el poder conocernos y establecer una relación de amistad. De verdad, te quiero mucho, así que sea un buen programa, ojalá un aporte para las personas que escuchan esta grabación. ¿Ah? Así que eso. Y oye, saluda a tu familia, a tu linda familia. gracias, gracias. Agradezco esa palabra que es tan importante, te quiero mucho y también te quiero harto. Conozco tu familia, tengo el privilegio, conozco también tu experiencia y sabía que tenía que estar acá en este programa para que la gente escuchara de ti y aprendiera de ti. Así que un abrazo enorme. Mucha fuerza allá en el sur, sé que están trabajando arduamente ahí en CECIT con los Ujú, voluntarios. Una labor bien, bien profunda que se nos viene y también tiene que ver justamente con un área de especialidad que ustedes tienen, ¿no? Que son ujú. estos traumas a nivel más colectivo y han hecho un muy Sí, buen trabajo investigativo y todo. Así que mucha fuerza, un abrazo enorme y bueno, nos vemos en otro programa de psicocrecimiento. Que estén bien. Chao, chao. un abrazo. Chao, chao.